Inicialmente tenemos que los movimientos voluntarios se dan gracias a esta función motora, y esta se puede dar se utiliza básicamente dos vías, una para donde va a pasar por los ganglios basales, cerebelo, tronco encefálico y médula espinal. Y para movimientos más finos es necesario o se usa una vía que es más directa, y esto nos permite movimientos finos y diestros de los dedos y de las manos. Bueno, tenemos la corteza motora. Esta se subdivide en tres áreas, que son la corteza motora primaria, el área suplementaria y el área premotora. Esta se va a ubicar por delante del surco cortical central o de Rolando. También en esta parte va a ir la cisura longitudinal, y en la parte de abajo lateral va a estar delimitada por la cisura lateral o de Silvio. En esta tenemos que, esta corteza básicamente ocupa el tercio posterior del lóbulo frontal. Vale, entonces quiero que empecemos aquí hablando de una cosa. Fíjate que hasta ayer hablamos de toda la parte sensitiva, o sea, cómo experimentamos el mundo nosotros, ¿verdad? Ahora, a partir de esta exposición, lo que vamos a reflejar es cómo respondemos ante esos estímulos. Fíjate que para iniciar la primera parte, empezamos hablando de receptores, y siempre los grupos que fueron exponiendo terminan hablando de la vía y a dónde llegaba la información en la corteza. Ahora vamos a empezar al revés, porque ahora vamos a responder, y para responder primero el cerebro tiene que recibir la información de la corteza, ¿verdad? Tú, ¿qué hacemos? ¿En qué estás? Bueno, ¿qué haces? ¿Estás con tu celular, chateando? ¿Estás en otro mundo? ¿Cuánto te califico? ¿Cuánto crees que te va a calificar en tu exposición? Y a los de tu grupo. ¿Te vas a pegar a los de tu grupo? La exposición de usted va sobre 3, la de su grupo y la suya sobre 3. ¿Vale? Siguen chateando. Frescos, no ven, no vieron. Miren, esto ya me preguntaba por ustedes, ¿no? ¿Sabe qué opinión tengo yo de ustedes? Que me parece que es un grupo muy bacano, que yo lo he ido seleccionando poco a poco, que me parece que es un grupo que está muy bien perfilado. Esa es mi opinión. Pero así no bien. No uses de mí, porque no. Vas a terminar perdiendo el semestre. Vas a quedar un año. Si no quieres venir, no vengas. Es mejor que te clave un cero a que te acabas de tirarte todo el grupo. ¿Sí entiendes? Explícales a ellos. Ahora tú dale la explicación. Sobre 13 grupos. Que no van a sacar más de 2 en exposición. Vale. Entonces estamos hablando. Entonces, fíjate una cosa interesante. Ahora lo que vamos a hacer es al contrario, vamos a arrancar desde la corteza y a ver cómo, a partir de la información que recibimos en la primera parte, que fue toda la parte sensitiva, cómo va a responder el cuerpo frente a eso. ¿Entiendes? ¿Cómo va a responder? Entonces, por eso ella empezó hablando, fíjate que empezó hablando de cerebro y empezó hablando de corteza cerebral. Hay que hablar de corteza cerebral para poder entender cómo respondemos nosotros frente a los estudios que ya recibimos. Y es muy importante entonces entender eso primero que ella va a hablar, sobre esa corteza primaria, sobre esa corteza suplementaria, y la premotora, y cómo se relaciona una con la otra, una información que va a la una, va a la otra, va a la otra, para poder dar una respuesta de lo que vamos a hablar. Si no me tiro la explicación. Entonces, devuélvete un momentico. Entonces, aquí, se subían esas tres áreas: corteza motora primaria, premotora y suplementaria, que están allá. Ellos lo dibujaron en el resultado. Bueno, en la corteza motora primaria se dice que esta es como una de las principales, y se encarga de movimientos contralaterales, como lo veremos más adelante, que se da un entrecruzamiento de las fibras. Y tenemos que vamos a encontrar, o esta cartografía se da gracias a Perfil y Rasmussen, donde se ubicó mediante diferentes, ellos lo que hicieron básicamente fue enviar señales en personas que estaban en cirugía
en neurocirugía, donde identificaron cada parte, cada estímulo que hacía y dónde reaccionaba. Entonces se obtuvo este mapita, por decirlo así, donde se puede observar que la mayor parte o la más extensa está ubicada entre la mano y los dedos, que es como básicamente pues para las funciones más finas que realizamos. También esta va a estar ubicada, pues como lo mencioné anteriormente, relacionada con la cisura central, y en la parte de arriba o más o menos por aquí está la longitudinal, que estaba pues más hacia lo profundo de la corteza. También tenemos, pues como les mencioné, las actividades más complejas, y esto va a estar siempre relacionado gracias a la corteza motora prima. Entonces, otro vez volvemos al homúnculo, y así como habíamos visto ese reflejo de la corteza sensitiva, ¿cierto? Donde sabíamos que los labios, por ejemplo, tenían un área mucho más compleja. Y yo vuelvo a insistir, ese día les hablaba del pulgar. Miren el pulgar, lo grandote que tiene que estar representado, por eso que les decía yo, porque es el que hace la pinza, y él es el que nos ayuda a gran cantidad de actividades complejas, como lo dicen ahí. Entonces, por eso tiene que tener una representación muchísimo más grande. Y mire la cara, también toda la representación que tiene. ¿Por qué la boca? Mire, y ellos lo colocaban ahí por la vocalización. Imagínate que ese es uno de los procesos más complejos que tenemos los seres humanos. Si te das cuenta, todos los animales se comunican de otras maneras, se comunican igual, pero no de una manera tan compleja como el lenguaje en los seres humanos. Por eso la representación en la corteza motora primaria es tan grande de la boca. Entonces, si alguien les pregunta, es por él. También tenemos el área premotora. Básicamente esta área se habla de que su funcionamiento es, por decirlo así, repetir imágenes motoras que son como patrones. Tenemos el ejemplo de la aplicación de un dispositivo implante subtérmico, donde después de tantas veces repetirlo, por decirlo así, ya nuestro cerebro lo hace de una manera mecánica, ya que recuerda cómo es la posición qué posición debe mandar o qué señal para la posición que debemos tener de las manos, cómo se debe, digamos, aplicar, qué cortes se deben hacer. Entonces es como repetir los patrones que ya conocemos. En esta también se habla de unas que se envían señales, o que las neuronas espejo son aquellas que nos permiten, digamos así, repetir estas señales a través de la visión o de la audición. Entonces, una cosa importante, los chinos chiquitos así aprenden, y una de las partes que comienzan a desarrollar es a partir de las neuronas espejo, ¿no? Por eso, a cierta edad, ustedes, si han tenido chinos chiquitos, primos, sobrinos, hijitos, no tienen, entonces, hermanitos chiquitos, esos chinos, por ejemplo, cuando están de 6, 7 meses, usted les hace algún movimiento con la cara y ellos lo repiten, y eso es gracias a este tipo, y eso es lo que hace uno cuando uno aprende. Cuando ustedes se vayan a especializar, entonces la repetición es la que hace que usted pueda volver por ejemplo, volverse tan diestro para hacer cirugías. Entonces, por ejemplo, los ginecólogos, para hacer cesáreas ya se saben cuál es el corte, ya se saben cómo abren, qué sacan, cuáles son los pasos, y nunca se los saltan porque tienen que hacerlo. O los choferes de los aviones, o sea, los pilotos, ¿entienden? Entonces, ellos saben exactamente también qué tienen que hacer y cómo repiten cada uno. O los conductores de los buses urbanos, cada quien es igual, todos en lo que tenemos que hacer. Y utilizamos esta parte que es muy importante, que es el área premotora, ¿cierto? Con unas cosas muy interesantes, y es la comunicación que tiene con ganglios basales, con tálamo, con la corteza primaria, para hacer actividades coordinadas. Todo lo que tenga que ver con coordinación está relacionado con el área premotora, ¿vale? Y también encontramos el área suplementaria. Bueno, esta área suplementaria básicamente, pues generalmente las áreas anteriores, estas son contralaterales, pero esta también puede dar, digamos así, dar movimiento a ambos lados, o a dar esa conexión de que los movimientos se muevan de forma, ¿cómo se dice? Pues que si levantamos las manos podamos hacer las dos manos a la misma vez, por decirlo así.
y también movimientos de fijación de diversos segmentos corporales o postulares, como son la postura de los ojos, que vayan ambos ojos fijos a un mismo punto y que no vaya a ver, pues digamos que no se vea ese punto fijo. Entonces el área suplementaria es la que complementa lo que el área premotora pudo haber fallado para hacer movimientos mucho más coordinados. Todo lo que están hablando ahorita, estamos hablando de coordinación de movimientos, por eso ella habla ahí de contracciones tónicas bilaterales de extremidades. Y una cosa interesante cuando habla de contracciones tónicas es que el cerebro sabe hasta qué punto. Les voy a poner un ejemplo que parece muy estúpido, pero que es cierto. Por ejemplo, no es lo mismo agarrar un bulto de cemento que agarrar este celular, ¿vale? Entonces la contracción del músculo va a ser distinta y el cerebro ya sabe, el cerebro ya le manda la información al músculo para que él se contraiga de la manera. Si yo agarro este celular demasiado duro, seguramente lo podría dañar. Puede que no lo pueda dañar, que no tenga la suficiente fuerza, pero podría ser que lo dañe, ¿verdad? De eso habla el área suplementaria, de esas contracciones tónicas bilaterales de extremidades, como yo lo explicaba, para poder, por ejemplo, caminar, ¿cierto? Para poder hacer algunas cosas. Y sobre todo, maniobras donde usted utilice las dos manos o las dos piernas y de manera coordinada, ¿vale? Y en la transmisión de señales de la corteza motora, como ya les había mencionado, tenemos una vía corticoespinal piramidal. Esta es una de las más importantes porque es la voluntaria, en la que vamos a tener el control de ella, donde se habla que de la corteza motora se envían señales por el brazo posterior de la cápsula interna, llegando a la base del pedículo mesencefálico, y a su vez esta va por los fascículos longitudinales de la protuberancia y llegando a la pirámide del bulbo raquídeo. Y aquí es donde se va a dar el entrecruzamiento de unas fibras, donde se van a llegar hasta el fascículo corticoespinal lateral, y digamos que aquí es donde, digamos, si la señal llega al lado izquierdo, se va a dar el movimiento en el lado derecho. Y ya luego también hay unas fibras, se mencionan unas fibras que siguen una vía directa, es decir, que no se entrecruzan, y estas van a llegar al fascículo corticoespinal ventral. Generalmente se habla de que esas fibras, al no entrecruzarse en esta parte, lo pueden hacer luego en el cuello o la región torácica. Tenemos también una vía que es córtico-rubroespinal. En esta vía córtico-rubroespinal se habla de que las señales, por decirlo así, van de una manera más directa hacia pues, el movimiento dependiendo del movimiento que se necesite. Esos no van a ser, digamos, como que tanto van a pasar por tantos lugares. Encontramos que estos fascículos se van a dividir, el 30% van a ser en la corteza primaria, motora primaria, el otro 30% se va a dar en las áreas premotoras y suplementarias, y su porción más grande, el 40%, va a venir de las señales del área somatosensitiva, ya que estas, pues por decirlo así, es la que se encarga de recibir las señales de sensación y pues enviar para el movimiento que se necesita dependiendo de lo que sea. Vale, entonces ahora vamos a ver, ¿se acuerda? En la parte sensitiva uno tenía receptores, el efector, la autopista que yo les decía, o sea, la vía, y a dónde llegaba. Ahora estamos al contrario, ya vimos la corteza, ahora vamos a ver la autopista. Y aquí hay dos autopistas, una que se llama la vía corticoespinal piramidal. Es muy importante recordarla porque existe una que se llama extrapiramidal. ¿Sí entienden? ¿Qué importancia tiene para ustedes? Hay medicamentos que hacen que los pacientes tengan movimientos o intoxicaciones con alteraciones extrapiramidales. O sea que debemos, y usted dice, y pues que ese medicamento produce extrapiramidalismo, ¿y esa vaina qué es? Lo que pasa es que afecta a la otra vía. Esta vía, la vía córtico-espinal piramidal, mira lo que dice allá, es la más importante porque es la voluntaria, la que vamos a tener control de ella. Es muy importante para los movimientos. Cuando ella habla de ese 30, 30, 30 y 40%, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién conforma la autopista? ¿A quiénes llegan a esa autopista? ¿Quién le manda información a esa autopista? Entonces le manda, mire que ya vimos las tres, ¿se acuerdan? Vimos la corteza motora primaria, la premotora y la suplementaria, la acabamos de ver, ¿verdad? Entonces,
la corteza motora primaria le manda 30% de la información, la manda por ahí, hacia abajo. Entonces que ahora estamos descendiendo. El otro 30 lo manda el área premotora, que ya la vimos ahorita, el área suplementaria, y el 40% de las somatosensitivas que las vimos en las anteriores exposiciones. Conforman todo ese ramillete de neuronas que van bajando, van descendiendo y como ya lo explicaba, dónde se cruzan o dónde no se cruzan. Ahora bien, ¿por qué se llama vía corticoespinal? Porque va de la corteza a la médula, de la corteza a la médula, ¿cierto? ¿Se acuerda que en las anteriores exposiciones habían vías espinocortical, era al revés, que iban subiendo, ¿cierto? Unas neoespino, ¿se acuerdan? Y unas paleoespino. Al contrario, ahora vamos es bajando, entonces córtico-espino, porque va de la corteza hasta la parte espinal. ¿Y por qué se llama piramidal? Ella lo explicó ya ahorita, ella habló de esa parte en el bulbo y en el tronco encefálico, donde está una parte que se llama la pirámide del bulbo raquídeo, por eso recibe su nombre. Ahora bien, ¿por qué esta vía se llama vía córtico-rubroespinal? Fíjate que esta ya hace una estación más. Va de la corteza, a la otra es córtico-espinal, es córtico-rubro. Rubro significa rojo, rojo. Siempre cuando usted escucha la palabra rubro, es rojo. Entonces, hay un núcleo en el tronco que se llama el núcleo rojo. Por eso la vía es córtico-rubro-espinal. O sea que va de la corteza, pasa por el tronco y para ahí un momentico y hace una adecuación y sigue bajando hasta la espina. Es por eso que se llama así, ¿vale? Bueno, hablamos que dentro de este fascículo vamos a encontrar unas células que son como las más importantes, que son las células piramidales de Betz. Estas podemos hablar que solo representan el 3%, a pesar de pues, que son como las principales. Básicamente estas células van a tener un diámetro de 60 micras y su axón va a tener uno de 16, es decir, que son células muy grandes, como lo podemos ver representado aquí en el fascículo corticoespinal. A pesar de ser el 3%, son muy notorias. Y las otras fibras nerviosas van a representar el 97%. Estas aproximadamente se habla de cada fascículo que tiene más de 1 millón de fibras. Y en la parte de la corteza motora hablamos que se envían señales, o esta se va a dividir en 6 capas, como lo podemos ver aquí, donde las células de Betz se van a ubicar en la 5ª capa, donde se habla de señales o que se dividen en dinámicas y en estáticas. Las dinámicas nos van a ayudar a generar una fuerza inicial en el desarrollo de los movimientos, y las estáticas nos van a ayudar a mantener ese movimiento o mantener la fuerza necesaria para lo que sea que necesitamos estar haciendo. Y en tanto a la retroalimentación somatosensitiva y de la corteza motora, como se menciona, pues hay gran relación entre las señales de la corteza somatosensitiva y motora. Estas hacen una retroalimentación positiva, y en las que hablamos de 3 principalmente, que son las del uso muscular, las del órgano tendinoso de Golgi y de los receptores táctiles de la piel. Por ejemplo, podemos ver aquí que las fibras del uso muscular van a subir y van a enviar las señales a la corteza somatosensitiva, y esta nos va a decir, por ejemplo, cuando se necesita el movimiento de grandes músculos, nos va a decir si es o no necesario más otra señal. En el caso de que, digamos, no sea suficiente esta señal, se envía nuevamente una señal a la corteza motora, donde nos dice necesitamos que, digamos, activemos más fibras musculares para mantener o sostener, digamos, el movimiento o la reacción que se necesita. Bueno, continuando con la exposición de mi compañera, vamos a hablar de la simulación de las rutas neuronales modulares. Primero que todo, pues vamos a hablar de la simulación que refleja la pseudoasistencia del reflejo táctico. ¿Qué es esto? Es el reflejo automático que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando el médico nos golpea en el tendón rotuliano, y pues nuestra pierna es así, porque tiene reflejos pues que son automáticos y son reflejos que pues ya tenemos que son adquiridos. Pues, ¿puedo explicar la otra para devolverme? Un daño de exposición.
Bueno, sino que pues aquí mi compañera pues sabía, sino que se olvidó un poco. Bueno, entonces, pero empezando por aquí, por el uso, la mayoría de las señales somatosensitivas nacen del uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores táctiles de la piel, o sea que son sensitivas. ¿Qué va a pasar con esto? Pues aquí pusimos un ejemplo con una pesa. La pesa, pues ahí pues los receptores táctiles están presionando la pesa, está haciendo mucho peso. El uso muscular activa la fibra nerviosa gamma. Esta fibra nerviosa gamma se va a acumular. Al acumularse esta fibra nerviosa gamma, va a viajar hacia la corteza somatosensitiva, que se encuentra en la cuarta capa. En esta cuarta capa va a haber una sinapsis. Al haber esta sinapsis va a viajar hacia la corteza número 3. En esta corteza número 3 va a haber otra sinapsis que se reflejará a la corteza motora en las células piramidales gigantes o de Betz. Entonces, al haber estas células piramidales gigantes de Betz, las fibras nerviosas alfa se activan. Al activar estas fibras nerviosas alfa, como lo podemos ver, van a viajar hacia la médula, hacia las células, hacia la médula, los cuales van a generar una serie de reacciones que van a hacer que se activen mucho más rápido las fibras musculares, o sea, que se tensionen más porque va a producir mucha más fuerza. Al producir mucha más fuerza, pues vamos a intentar alzar la pesa. Y si supongamos podemos alzar la pesa, pues se va a volver a retroalimentar esto y va a producir la retroalimentación positiva porque va a pedir mucho más y más. Entonces esa es la explicación en ese cuadro. Lo que están aplicando son las dos cosas. Lo que vimos en la primera parte, en la primera exposición, es que la parte sensitiva con la parte motora. Y esa vía que están explicando yo, sí que hablan de las células de Betz, o sea que estamos utilizando. Y miren el recorrido que hace, desde la corteza hasta la médula. Por eso es la vía córtico, espinal, pero con piramidal, porque está utilizando las células de Betz, que son células piramidales. Es exactamente eso. Y esa es la aplicación de para qué sirve esta carajada. Entonces, cualquier alteración que un paciente tenga de estos, pues no va a poder levantar, por ejemplo, un peso. La alteración puede ser sensitiva, o sea, que la parte de acá, o la alteración puede ser motora. Por lo regular, las alteraciones en los pacientes son motoras, no lo olviden. Ahora bien, sigue que ellos han hablado de usos musculares y órganos tendinosos de Golgi. Esas son otros tipos de receptores, como las terminaciones libres, los Pacini, ¿de acuerdo a todos los corpúsculos que vimos? Esos también son receptores, pero esos son especializados en músculo y en tendón, para saber qué tanto estamos estirando el músculo o qué tanto lo tenemos que contraer. Es exactamente eso. Dale, muy bien. Bueno, entonces ya habiendo explicado esto, pues ya se puede entender esta diapositiva. Entonces la simulación de las motoneuronas medulares son diferentes. Pues como ya expliqué, pues este reflejo metálico es un reflejo automático que tenemos en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, aquí el cuádriceps pues va a generar una tensión. Las fibras nerviosas sensitivas se van a activar de sensitivas primarias y secundarias del uso muscular. Al activarse este uso muscular, van a viajar por vía aferente, por vía aferente, o sea, que va a subir otra vez de la médula hacia la corteza, subirá, así como pues, se explica en la diapositiva, y se va a retroalimentar, o sea, que va a bajar hacia la médula. Entonces las fibras nerviosas motoras se van a activar, haciendo que se refleje el cuádriceps, haciendo que se estire y después vuelva y se recoge. Ahora bien, pero fíjate que tiene una particularidad, ¿no? Y es que no necesariamente la información que vimos anterior llegaba hasta la corteza y bajaba. Esta va a la corteza, pero rápidamente tiene una respuesta más corta. Por eso se llaman reflejos, precisamente por eso se llaman reflejos medulares. ¿Por qué? Porque la información no necesita llegar, yo creo que miren esas rayas azules que están allá, esas son las que suben por la motoneurona alfa, pero miren que hay una amarilla que se devuelve inmediatamente, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay circuitos más pequeños, porque a veces no podemos esperar hasta que la información llegue al cerebro y se devuelva otra vez. Por ejemplo, cuando yo meto, voy a poner otro ejemplo que no es este mismo, cuando meto el dedo al fuego, no puedo esperar que el cerebro piense y diga, yo no sé, como que me va a quemar, como que me va a chamuscar. No, inmediatamente yo lo retiro. Pero el cerebro también recibe información. Es lo mismo que sucede acá y la explicación que le está dando exactamente. Dale. Bueno, aquí pusimos un efecto tras la eliminación de la corteza motora primaria. O sea, ¿qué sucedería? Porque pues como sabemos, estas van de la mano.
Entonces, cuando se elimina la corteza, la eliminación de una porción de la corteza motora primaria, el área contiene las células piramidales o gigantes de Betz que provocan diversos grados de parálisis. Pues no vamos a tener esa disposición de esas células de Betz, entonces pues como estas hacen estímulos finos, o sea, movimientos muy rápidos, o sea, aunque son grandes, pues se demoran 70 metros por segundo y hacen que simulaciones muy rápidas o finas, o sea, agarrar y hacer esto. Pero aquí en la área premotora tenemos otras células que son las células rojas y que eran de la otra vía que me explicó mi compañera, las cuales estas producen otra serie de estimulaciones. Yo les digo gruesas porque pues en el libro se complica mucho. O sea, gruesas quiere decir que... Mándale una carta a... Entonces, estas fibras gruesas, estas funciones gruesas quiere decir, o sea, que vamos a estimular, pero, o sea, las partes grandes, o sea, el tórax, los brazos y lo demás. Y en cambio las finas, pues las hará esto. Pero necesitamos una comunicación, porque ellas van a intercomunicar. También haría una retroalimentación. Estas, como tienen las células espejo, las cuales en la parte anterior van a guardar la información que se ha adquirido y en la parte posterior van a guardar una retroalimentación que se asemeja con esto. Esta hará la función de cumplir, supongamos, lo que guardé en mi cabeza, por ejemplo, cuando estoy bailando y estoy aprendiendo, lo guardo en esta área posterior. Pero la área primaria es la que va a hacer que se cumpla esto, porque va a empezar a activar, por ejemplo, mis piernas, mi cadera y todo esto. Usted no tiene la cadera. Pues hará que nuestro cuerpo pues funcione totalmente. Entonces, pero si existe esa pérdida voluntaria del control voluntario sobre nuestros movimientos diferenciados o los movimientos finos, hará que hemos perdido esos movimientos pequeños de agarre y de mover los dedos, pero podremos seguir moviendo nuestro cuerpo, pero con movimientos mucho más bruscos, o sea, pues caminaremos suavecito y así. Entonces sí, queda claro, ¿verdad? Entonces, la vía córtico, espinal, piramidal, es una vía de movimientos finos, una vía rápida, de respuesta rápida, ¿verdad? Pero siempre tenemos una de repuesto ahí, por eso ella explicó perfectamente la córtico-espinal, ¿cierto? Que es la vía de escape. Sin embargo, como ya lo explicó Deja, está claro como lo explicó, que podemos quedar con movimientos, pero ya los movimientos finos no los podemos hacer. Y uno, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, los pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares, ¿cierto? O pacientes que tienen traumas craneoencefálicos severos, donde se va a afectar especialmente una de estas, el área piramidal, pues se va a ver afectado y cómo lo va a manifestar. Son pacientes que van a perder algo de coordinación, que no van a poder hacer movimientos finos, definitivamente no los van a poder hacer, porque los han perdido debido a que es esa vía la que se está afectando. Vuelvo a insistir, afortunadamente, como ya lo explico, tenemos alguna respuesta motora de otro tipo que nos ayude. Dale. Bueno, siguiendo con nuestra exposición, también nos correspondía el tronco encefálico, que es las funciones motoras del tronco del encéfalo. Primero que todo, pues sabemos que el tronco se divide en mesencéfalo, como lo miramos allá, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Cumple unas funciones específicas como son el control de la respiración, el control cardiovascular, el funcionamiento digestivo, movimientos estereotipados del cuerpo, control del equilibrio y control de los movimientos oculares. Pero algo importante que tenemos que tener en cuenta es que también dentro de estos tenemos a los núcleos reticulares pontíneos y los núcleos reticulares bulbares. Porque son los dos más importantes porque van a cumplir una serie de funciones de acción y de detención. Estos son antagonistas. No voy a hablar de los núcleos reticulares porque pues para esta ocasión van a necesitar esos porque son los que producen las acciones de nuestro cuerpo. Vale, entonces yo quiero que, mira, vamos por partes como el descuartizador, ¿vale? Entonces, ahora claro. Primero, recordemos cuáles son las tres partes del tronco encefálico: mesencéfalo, protuberancia, puente y bulbo, ¿vale? ¿Por qué tengo que recordar? Para poder entender los nombres que él está exponiendo allá. Entonces, fíjate que él ya habló de los núcleos reticulares pontinos. Pontino viene de puente, o sea, núcleos reticulares quiere decir en forma de red, o sea, es una red de neuronas que están en el puente, ¿listos? Y están ahí, por eso el mínimo que ustedes señalaron. Y después dicen núcleos vestibulares, esos tienen que ver con otra cosa que es más con el equilibrio y esa vaina.
y los núcleos reticulares bulbares. Por eso él hizo esas dos apreciaciones. Entonces, unos son del puente y otros son del bulbo, porque es que a veces uno como que lo dice repetitivamente y no se da cuenta de lo que está diciendo cuando lo estudian. Entonces, para que les quede más fácil, si a usted le hablan de núcleos reticulares pontinos, pontinos viene de puente, o sea que me están hablando de tronco encefálico. Si me están hablando de núcleos reticulares bulbares, me están hablando de bulbo, y bulbo está en el tronco encefálico. ¿Vale? Ahora yo quiero resaltar una cosa. Miren lo que ellos pusieron en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6. El 1 ya lo vimos, y ya hablamos del centro respiratorio, y ya hablamos del grupo respiratorio ventral, y grupo respiratorio dorsal, y del centro neumotáxico, y todas esas vainas. Y el control del aparato cardiovascular, ya lo vimos cuando vimos cardiovascular, y ya vimos el cardioinhibidor, y el que hace que se estimule el simpático del parasimpático cuando la gente está hipotenso, cuando hablamos de vasoreceptores. Allá es donde llega la información. El control parcial funcional del tubo digestivo también lo vimos, a partir del POMC y todas esas cosas que hay muchos movimientos estereotipados, pero esas tres de arriba, ¿por qué las quiero señalar? Porque me demuestra a mí que el tronco encefálico es absolutamente vital para poder sobrevivir. ¿Me entienden? Por eso, cuando yo les pregunto, cuando en las películas de los chinos japoneses les voltean el pescuezo y el paciente cae y se muere, mito o realidad, la palabra es realidad, ¿cierto? Si usted hace un giro brusco del tronco encefálico, lo va a partir el centro de la respiración y el aparato cardiovascular y va a producir al paciente un paro cardiorrespiratorio y lo matan inmediatamente, ¿cierto? No es fácil, pues, no es que usted ahora cojan a la suegra a darle a la pobre para que si heredan esa vaina ya. No, pues no es tan fácil, tiene que tener una técnica. Bien, pero miren que ahorita vamos a hablar de 4, 5 y 6, habla de controles de muchos movimientos estereotipados del cuerpo, controles del equilibrio y control de los movimientos oculares. Los de arriba ya lo vimos y vamos a hacer más énfasis en esto. Dale pues. Bueno, entonces pues como yo dije, pues el soporte contra la gravedad y función de los núcleos reticulares y vestibulares. Aquí es una parte muy importante porque aquí van a actuar, como dije, estos núcleos antagonistas que van a ser excitadores e inhibidores entre los núcleos reticulares pontinos y bulbares. Entonces aquí vamos a encontrar los núcleos reticulares pontinos que van a producir excitación. Estos en los músculos antigravitatorios, o sea, quiere decir entre los músculos que nos sostienen. Y los músculos reticulares bulbares son los que van a relajar a estos músculos antigravitatorios, como pues el cuello, que es demasiado importante para eso, el tronco y pues las piernas, como pues ya lo mencioné. Entonces, en el sistema reticular pontino, ese transmite señales excitadoras, como pues ya lo dije. Entonces, los núcleos reticulares pontinos, miremos que envían mediante los fascículos reticulares hacia la columna anterior de la médula, van a llegar a una motoneurona que gracias a los nervios vestibulares van a excitar esos músculos antigravitatorios que van a producir que se equilibre, o sea, pues que quedemos parados, que nuestro cuello está derecho y pues todo esto, ¿no? No nombro los núcleos vestibulares porque pues más adelante pues ya vamos a hablar de ellos. Entonces, los núcleos reticulares pontinos muestran un alto grado de excitabilidad natural, o sea que quiere decir que son demasiado necesarios para pues tener nuestro equilibrio antigravitatorio, porque pues se van a dar una serie de cuestiones que pues más adelante ya se van a explicar. Entonces, vamos a eso, lo que yo explico está bien, voy a complementar. Entonces, primero que todo, ¿cuáles son los músculos antigravitatorios? Eso es lo que tendría que pensar. Entonces hay una cosa que se llama los músculos axiales, axiales eje, todo lo que diga axial viene de eje. ¿Cuál es el eje de nosotros? Cuello, músculos paravertebrales, piernas. Entonces eso es lo que está diciendo ahí sobre los músculos antigravitatorios, los músculos del cuello, del tronco y los extensores de las piernas. Entonces esos son los que son mandados por ¿cuál? Entonces por los núcleos reticulares pontinos, son excitatorios. Si yo me quiero mantener en pie, esos músculos tienen que estar contraídos. Si esos músculos, si usted tiene alguna falla, usted no va a poder parar, porque no hay quien. Pero igual, tienen que tener unos músculos que tienen que tener un contrapeso, y el contrapeso lo da los bulbares. Entonces, tenemos claro, vamos a pararnos, músculos, necesitamos todo el eje axial. ¿Cuál es el eje axial de los pacientes? Cuello, espalda y piernas. Cuello, espalda y piernas. ¿Quién excita? Los núcleos reticulares pontinos. ¿Quién inhibe? Los núcleos bulbares. Eso es lo que le está diciendo específicamente esta parte. ¿Listo? Para poder entender.
Bueno, el sistema reticular bulbar transmite señales inhibidoras, como ya lo dije, pero pues aquí hay algo demasiado importante, pues aquí vamos a utilizar el núcleo rojo de la porción magnocelular, o sea, del fascículo rubroespinal y el fascículo corticoespinal con las células de Beto piramidales que son gigantes. Estos núcleos van a ser excitatorios que van a activar a los núcleos reticulares bulbares, los cuales van a bajar por el fascículo reticuloespinal bulbar. También van a llegar, aquí pues está representado pues donde van a llegar los rojos y se van a activar y van a llegar hasta la traumatoneurona, lo cual va a ocasionar que estos músculos se relajen, o sea, los músculos antigravitatorios. Aquí dice pues que algunas señales pues se van a desinhibir, o sea, el sistema bulbar del encéfalo desea estimular el sistema puntíneo para probar la bipedestación, pues es como estar parado. Para poder estar parado. Inhibir los músculos antigravitatorios en ciertas porciones del cuerpo para permitir que se relajen las actividades motoras especiales. Esto quiere decir pues que no podemos estar así quietos porque no vamos a poder caminar, entonces vamos a necesitar relajar ciertas partes de nuestro cuerpo para poder caminar. Eso constituye que el sistema controlable manejado por señales motoras pues es lo que decimos ahí, y la contracción muscular y estar de piel inhibir las otras funciones, como lo acabo de explicar. Entonces, las funciones de los núcleos vestibulares, pues los que nos faltaban, para excitar la musculatura antigravitatoria. Aquí pues como podemos observar en la parte azul se encuentran los núcleos vestibulares que se encuentran abajo de la protuberancia, también se encuentra el aparato vestibular. Hay dos que son demasiado importantes, que son los fascículos vestibulares mediales y los fascículos vestibulares laterales. Estos también van a viajar hasta la columna anterior de la médula y también van a realizar una serie de acciones en la motoneurona, y estos van a producir una forma excitatoria de estos músculos antigravitatorios también. O sea, la misión específica de los núcleos vestibulares es controlar selectivamente los impulsos excitatorios enviados a diversos músculos antigravitatorios. O sea, eso sería la parte en la que yo digo que para caminar necesitamos relajar varias partes. Eso sería lo que está diciendo ahí. Entonces, sin el respaldo de estos núcleos vestibulares, el sistema reticular pontíneo se perdería, porque gran parte de su capacidad para excitar los músculos axiales antigravitatorios es, pues, en pocas palabras, caminar. Aquí hay una palabra clave: equilibrio. ¿Vale? Acuérdense, ¿se acuerdan del paracraneal, el vestíbulo coclear? ¿Sí? Entonces, aquí hay una vaina, y el oído interno maneja la audición, pero maneja el equilibrio a través de la parte vestibular, y entonces por eso es que estos se llaman también vestibulares. Entonces son los que reciben esa información y las que nos mantienen en equilibrio. Entonces ya hablamos de mantenernos en pie, él ya lo explicó perfectamente bien, que tenemos que relajar para poder caminar, ¿estamos de acuerdo? Pero hay que mantener el equilibrio, ¿cierto? Además de poder tener los músculos, necesitamos mantener, porque los chinos chiquitos tienen los músculos bien y tienen la vida bien, pero no tienen el sentido del equilibrio, por eso es que no pueden caminar, por eso es que y ahora hay una cosa que se llama base de sustentación. La base de sustentación son las piernas, ¿cierto? Otros de otras universidades, cuando le ponen hinchos, entonces cuando usted está hincho, lo primero que hace es que abre, usted no se da cuenta, pero lo primero que hace es abre las piernas. Usted camina así, usted jura que está caminando derecho, entonces usted mete la mano a los bolsillos para llegar a la casa. ¡Ah! ¡Ay, huevón! Entonces camina así. Usted jura que va caminando derecho, su cerebro le está diciendo que está caminando derecho, pero no. ¿Cómo le parece que no? Porque lo primero que emborracha es el aparato vestibular. Y después, supongo que habrá un grupo que va a hablar de cerebelo. Esa parte es la más bacana, esa parte me parece bacanísima. ¿Cómo el cerebro es capaz de hacer eso? Fíjate que ya vimos axiales, ¿no? Y ya vimos los pónticos. Pero ahora necesitamos los vestibulares. Por eso le digo, la palabra aquí clave es equilibrio. Por eso, cuando usted quiere tumbar a un man más grande, bueno, usted lo puede tumbar con la plata, pero pues no lo tumba, pero usted le puede también. Por eso en los boxeadores, ¿se han visto? Hay un puño que se llama jab, entonces se lo pegan siempre acá, porque buscan cascarle al oído para que llegue los centros vestibulares y se vaya del mula. ¿Entiende? Porque inmediatamente usted pierde el equilibrio. Esa es la importancia de este fascículo vestíbulo espinal, o sea, la comunicación entre el vestíbulo y la médula espinal. Y la palabra clave es equilibrio. Entonces ya los tenemos complementados los tres. Uno excitatorio, uno inhibitorio y el otro el equilibrio. Ahí están los tres ya completos. Vale.
todavía no, en la 15, van en el número, ese número no lo puedo decir porque me causa. ¿Qué no quiere decir? Bueno, yo voy a explicar lo que dijo el profe. Esa es la, si la corrija, diga qué dice más. Bueno, entonces pusimos el ejemplo aquí del animal descerebrado desarrollado la rigidez que es básica, pues que se corta el tronco del encéfalo. Pues ¿qué pasaría si se corta el tronco del encéfalo por debajo del nivel del mesencefálico intermedio que se desarrolla la rigidez? De cerebración, que lo van a ver ustedes allá en clínica, lo van a ver allá en los pacientes cuando rompen por neuros. Bueno, entonces primero pues ya no vamos a tener la función del fascículo continuo y tampoco del pulpar. Entonces, pues como podemos ver en la imagen, pues, pues nos causaría pues una alteración en nuestro organismo y más que todo en nuestros músculos, entonces nos van a causar rigidez. O descorticación, que es la flexión anormal o lesión de los hemisferios cerebrales de la cápsula interna, o sea, pues sería como la primera imagen que está ahí, que está así. En la segunda, pues, sería la deservación, que es la tensión anormal, que es la lesión del mesencéfalo y el tronco encefálico de la protuberancia. Entonces, pues, como solo se va a estar activo el puntíneo, pues va a haber una sobreexcitación de los músculos antigravitatorios, pero pues no va a haber quien los inhiba. Entonces, por eso va a causar la rigidez. No, y sobre todo una cosa por arriba, no puede parar, el paciente va a estar postrado, porque antes de eso parece que están en coma. ¿Se entiende? Ustedes los van a ver, cuando roten con el neurólogo y el neurocirujano van a pasar por la revista y van a decir, este paciente está descerebrado o este paciente está decorticado. ¿Y cuál es el pronóstico? Pésimo. Con eso cifran el pronóstico del paciente. Entonces es cuando dicen, este paciente no se va a volver a parar de ahí y seguramente se va a morir en estos días. ¿Cuál es la vaina? Que sigue funcionando, parte del tronco sigue indemne, entonces sigue funcionando el centro respiratorio y el corazón. O sea, él no está muerto en el sentido completo porque todavía tiene corazón y pulmón, pero el resto no está funcionando. ¿Sí entienden? Entonces, perdón. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan esta parte. Una cosa es la decorticación y otra cosa es la descerebración. Así lo van a ver a los pacientes. Miren cómo están los puños. ¿Sí ven los puños de los dos? ¿Están cerrados? ¿Recuerdan cómo están los puños de los recién nacidos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de músculos por allá, las primeras clases de fisiología 1? Yo les hablaba de contracción muscular y decía que hay una cosa que se llama tono muscular. Entonces estos manes, por perder esto, entonces miren cómo adoptan la posición. Entonces el especialista pasa, mira y dice, ese man está decorticado. O sea, el pronóstico del paciente es pero está el cerebro peor. Sí, eso es lo gravísimo en esos pacientes. Entienden que difícilmente se van a poder volver a parar de la cama. Difícilmente se van a volver a parar de la cama. Pero apliquemos lo que usted acaba de decir. Sí es lo importante. Acuérdense que los pontinos son excitatorios. ¿Se acuerdan de los músculos axiales? Pero ¿para qué? Si no tienen equilibrio. ¿Se acuerdan que todo el resto se fue? Si no hay equilibrio no puede parar. Entonces él sigue con los músculos super. Entonces miren los músculos como se ponen de rígidos. ¿Sí los ves? Los músculos axiales. Pero no puede parar. Usted no puede parar. Y el paciente está en coma. Ahora, usted puede durar años así. Mientras usted tenga centro respiratorio y cardíaco, y es donde vienen las grandes discusiones y vale la pena tener un paciente así. Entonces han oído hablar de que los pacientes los desconectan, que la gente por familia pide desconectarlo, es eso, porque el paciente está conectado, entonces está respirando porque tiene un ventilador que le está proporcionando, pero cuando lo desconectan ya no hay ni corazón y ya no hay pulmón, entonces ahí está cerca. Se van muriendo lenticos. El problema es que uno lo ve muy fácil, los médicos nos dicen que nosotros somos muy desalmados, ¿no? Porque si usted se pone del otro lado del paciente y si es su mamá la que está ahí, pues uno quiere que siga ahí, ¿no? Egoísta uno, o no, eso no somos muy egoístas, mejor que vaya. Pero son discusiones éticas y morales que no es mi clase, y yo, para hablar de esa vaina, yo soy muy psicorrígido, entonces no puedo hablar de esas cosas. Pues a mí me parece que lo lógico es que una persona de esas debe descansar. Y entonces yo me pregunto siempre, ¿y eso es un ser humano?
¿Usted cree que eso es vida, mejor dicho, en otras palabras? Eso es vida, como uno concibe la vida, de comer, hablar, caminar, correr. Pues no, pero es muy importante. Tengan en cuenta la decorticación y la descerebración. Preguntas hasta acá, please. ¿Sí ven la diferencia entre las dos? Una cosa es el daño allá. Miren el daño acá, la lesión en hemisferios cerebrales, arriba. Y aquí la lesión es una lesión en mesencéfalo. ¿Sí la ven? Si no lo han entendido, esta lesión es mucho más arriba, esta lesión es más abajo. ¿Sí, pues? Sí, lo hice bien. Este es el Bueno, entonces, pues para seguir, como decía el profe, las sensaciones vestibulares y mantenimiento del equilibrio. Ahí, pues, entonces, pues, como pues el aparato vestibular es el órgano sensitivo encargado de tener la sensación del equilibrio, pues, y si lo perdemos, pues, ya, profe. Pues, no me odies. Bueno, entonces voy a decir que se divide en el oído externo, el medio y el interno. Pues aquí tenemos algo muy importante, pues como el oído es esencial para el equilibrio, vamos a tener unos conductos semicirculares, como lo podemos allá, que son 3. Un utrículo, un sáculo, una cóclea y un laberinto membranoso, que es realmente importante, porque ahí van a estar toda esta serie de partes. Laberinto membranoso. Ahí pues se encuentran los conductos semicirculares, la parte anterior, la parte posterior, algo importante, las ampollas, el utrículo y el sáculo. Estos van a contener máculas o otolitos, que los otolitos son cristales carbonados que van a servir para, o sea, eso es, pues, creo que le explica a mi compañera. Bueno, entonces aquí tenemos también las máculas del utrículo, como dije, que las máculas del utrículo son importantes porque en este utrículo es lo que en la parte horizontal, cuando nosotros estamos parados, pues vamos a ver que estamos parados es gracias a las máculas del utrículo. Y las máculas de la sácula es cuando nosotros estamos acostados, pues es lo que nos va a decir que estamos acostados. Claro, yo le ayudo ahorita, esta parte tiene la parte. Bueno, y la otra es la cresta ampollar y la mácula, pues que esas son bases, caras laterales de la cara de las células pilosas que hacen sinapsis con las terminaciones sensitivas del nervio vestibular. Estas son las que se van a conectar con las sensaciones vestibulares. Bueno, como para orientarnos más en esta parte, el aparato vestibular, bueno, aquí encontramos el laberinto membranoso. Este aparato va a estar conformado por el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Hay que tener en cuenta que el sáculo y el utrículo son los que van a generar ese lineamiento horizontal. Es decir, que usted se mueve hacia adelante, hacia atrás, o también movimientos de la cabeza como diagonales, o también movimientos hacia arriba o hacia abajo. Pero una de las cosas importantes es que estos conductos semicirculares, estos no van a detectar el equilibrio, sino que estos son los que van a detectar, pero la rotación de la cabeza. Entonces, si gira hacia la izquierda o si gira hacia la derecha. Eso es lo que nos dice aquí lo de los conductos. Con respecto al utrículo, el utrículo, digamos que él va a estimularse a partir de un epitelio sensitivo, que es la mácula. Esta mácula tiene células de sostén y células, digamos, ciliadas, que más adelante la vamos a ver, pero lo más importante es que las máculas del utrículo y las máculas del sáculo tienen, digamos, las características iguales, pero la diferencia es que las máculas del utrículo son las que van a determinar, pero la orientación de la cabeza, pero hacia adelante y hacia atrás, hacia la diagonal y bueno, hacia los lados, pero las máculas del sáculo, esas van a detectar, pero movimientos cuando uno asciende o desciende, por ejemplo, cuando uno está en un ascensor. Sí. Con respecto a estas células ciliadas que se encuentran aquí, tenemos estas células de sostén que van a separar la endolinfa y la perilinfa. La endolinfa, digamos que está comparada como una sustancia que es gelatinosa, y además de eso aquí va a haber varios potasios. Entonces esos potasios
son los que van a entrar directamente a la célula ciliada. Y al entrar a esta célula ciliada lo que hace es abrir canales de sodio, y estos canales de sodio hacen que las vesículas secreten unos neurotransmisores, que son neurotransmisores como el glutamato y bueno, que creo que es el más importante. Otra de las cosas importantes es que cuando genera esa despolarización, el potasio entra a la célula, no es como las demás células en donde el potasio sale de la célula. También tenemos que tener en cuenta que con respecto a estos, generalmente tenemos el más importante o con mayor tamaño es el estereocilio. Este estereocilio es el que va a generar un movimiento. Cuando los estereocilios son los que se mueven como para la derecha, entonces estos van a generar un movimiento, una despolarización. ¿Para qué? Para detectar que esto se movió, digamos, la cabeza se movió hacia adelante. Con respecto a los conductos semicirculares, estos no tienen, digamos, la mácula, pero las células ciliadas son casi similares a las células del utrículo y las del sacro, o sea, las células de sostén. Entonces, tenemos aquí que los conductos semicirculares van a conectar con una cresta ampollar. Y en esta cresta ampollar, aquí vamos a encontrar unas células, pero también vamos a encontrar unas neuronas sensitivas. Y esta es la cúpula, donde es como esa sustancia gelatinosa, pero generalmente tiene polisacáridos. Entonces, esta lo que va a generar es como un movimiento, o sea, van a haber dos cúpulas. Una cúpula que va a despolarizar y otra que va a hiperpolarizar. Es decir, para que los conductos semicirculares, mejor dicho, el encéfalo, detecte qué rotación estamos haciendo. O sea, si estamos haciendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo. El utrículo y el sacro son los que mantienen el equilibrio. Es decir, nosotros tenemos aquí una persona que la están empujando desde la parte de atrás. Y esta persona, generalmente, pues, estas células pilosas, que son estas células o los canales de potasio, son los que van a correrse hacia atrás. Van a irse hacia atrás y el encéfalo es el que va a detectar, bueno, esta persona como que se está cayendo hacia atrás. Entonces el encéfalo lo que hace es digamos, enviar esas señales nerviosas a los núcleos vestibulares, cerebelosos, reticulares, y miramos que lo que hacen estos es generar que esos músculos postulares, como por ejemplo el cuello, o las manos, o los brazos, o las piernas, entonces esos músculos postulares se activen, y para que esta persona se pueda dirigir hacia adelante, a pesar de que las células pilosas ya despolarizaron. Otro ejemplo que voy a dar es que generalmente cuando nosotros estamos corriendo, estas células pilosas o los otolitos, estos son los que se van a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que en la parte de la piel tenemos digamos, como unos sensores en los cuales van a detectar, digamos, esa presión del aire, y lo que van a generar es que las células pilosas se encuentren en la forma o en el equilibrio, en la zona basal. O sea, que ya no vayan como hacia atrás como acá, sino que la misma inercia, o sea, es como la misma hemodinámica, podría decir. Con respecto a la detección de la rotación de la cabeza por los conductos semicirculares, como les decía, este solamente detecta pues, las rotaciones de la cabeza, pero no detecta, o sea, el equilibrio. ¿Cómo lo hace esto? Primero que todo, el aparato vestibular siempre va a tener va siempre estar excitado o estimulado. Entonces, por eso nosotros aquí tenemos como un impulso de esas células pilosas
que va a estar, o sea, no en cero, sino que va a estar estimulado un poco, pero no, pues no totalmente. Con respecto, en el momento cuando ya empieza a hacer el giro la persona, estos impulsos por esas células empiezan a subir, a hacer, bueno, sí, o sea, como comenzar a impulsarse, y durante la rotación, esto lo que hace es que esos impulsos de las células pilosas hacen que desciendan. Y aquí hay un cese de la rotación, y esto se da porque estas células pilosas o sea, dan como un giro opuesto, y los cilios también dan otro giro. Entonces esto hace que también en esta parte, ya cuando es el cese de la rotación y cuando ya hay unos impulsos pues menores, aquí ya la persona puede estar mareada o puede estar en desequilibrio. ¿Sí? Y con respecto a los mecanismos vestibulares para estabilizar los ojos, supongamos que nosotros hacemos como un movimiento como fuerte hacia un lado. Entonces, digamos que nuestros ojos, como para que nuestra imagen no se vuelva borrosa, lo que hace es como girar pues levemente como hacia el lado opuesto, o hacia, en este caso si yo giro de al lado izquierdo, pues entonces los ojos van a conservar como esa posición como hacia el lado contrario. Otra de las cosas es que tenemos los propioceptores del cuello. Estos son los que nos van a permitir, bueno, por medio del movimiento del cuello, saber si estamos a la línea media con respecto a la cabeza y con respecto a nuestro cuerpo. También tenemos unos propioceptores que también son sistémicos, por decirlo así, pero son los músculos, articulaciones y la presión de los pies. Es uno de los ejemplos. Digamos, si nosotros los tiramos como para hacia adelante, entonces la presión de los pies de la parte de adelante pues va a ser mayor. Entonces esos van a enviar como señales, envían señales pues al encéfalo o al aparato vestibular. ¿Para qué? Para que conserve o logre compensar ese equilibrio. También otra de las cosas importantes es la visión. Por ejemplo, la visión nos puede, digamos, decir en qué posición nuestro cuerpo está. Entonces, si se ubica hacia adelante o hacia atrás, pero es importante porque esto nos puede compensar cuando hay un daño en el aparato vestibular. Por ejemplo, si hay un daño en el aparato vestibular y los ojos se cierran, entonces pues ahí sí totalmente hay un desequilibrio, y pues ya sería otras formas de compensación, o pues ya es como algo que pues se puede controlar con otras vías. Tenemos las conexiones neuronales del aparato vestibular con el sistema nervioso central. Sigamos. Con respecto a esto, pues nosotros tenemos ya sabemos que el aparato vestibular va a tener unas fibras sensitivas que van a formar el nervio vestibular. Este nervio vestibular va a conectar justamente con el sistema nervioso central, pero por medio de unos fascículos o unas fibras. Y estas fibras van a ser si quieren, digamos, conectar con el cerebelo, entonces van a hacer conexión por medio de las fibras vestíbulo-cerebelosas, y estas son las que van a también, o sea, darnos como esas señales para corregir de pronto una postura o si hay un desequilibrio. Tenemos también, ya les había dicho sobre la parte de los ojos. O sea, el nervio vestibular también puede conectar con un fascículo longitudinal medial, que generalmente hace conexiones con los núcleos oculomotores, que son como de los nervios abducen o nervios oculomotores o coclear. Otra de las cosas es que el fascículo retículo espinal es otro de los que se va a conectar.
directamente con el nervio vestibular, o sea, son como unas fibras. Entonces, estos van a generar la integración de los reflejos posturales automáticos, como por ejemplo pueden ser hasta reflejos miogénicos, que puedan, digamos, corregir esa postura, ¿no? O extensores de las piernas, etc. Vale, devuelve. Ahora voy. Vamos a volvernos. Devuelve. Esta parte es muy compleja. Créanme que esta parte es. Dale, devuelve. Voy a hacerlo lo más sencillo posible. Dale, devuélvete. Devuélvete. Para. Primis. Estamos hablando de sistema vestibular, entonces recuerda que la palabra clave es equilibrio. Porque usted acuerda de equilibrio, yo estaré feliz. ¿Sí entiende? Pero bien, ¿cómo hace el cuerpo? Y aquí hay otra cosa maravillosa de la estructura del aparato vestibular, y es esta estructura. Acuérdense que nuestro mundo es tridimensional. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, en realidad de 4 dimensiones. Después hacemos una discusión cuántica, pero ahorita no la podemos hacer, ¿verdad? Ni en las 11 dimensiones, ni nada, ni en los multiversos. Entonces, eso toca viendo a Spider-Man, ¿sí o no? Entonces, no puede. Entonces, póngale cuidado. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿vale? Alto, ¿cierto? Y tal. Y esto es el reflejo de esas 3 cosas. Miren lo bacano. O sea, nosotros tenemos un GPS acá que nos dice cómo estoy. ¿Y cómo hace para funcionar? Es lo que ellos hicieron cuando hablaban. ¿Se acuerdan del utrículo y del sáculo y de esa vaina? Y hablan de una vaina que se llama mácula. La palabra mácula significa mancha chiquita. Mancha chiquita, ¿cierto? Todo lo que termina en culo o cula es chiquito. Sí, no es cierto. ¿Cierto? No es verdad, no estoy diciendo que todas las palabras que terminan en culo o cula es que decir chiquito. Entonces mácula es una mancha chiquita. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que...? Pero ¿qué es lo importante de todo este carajado? Que depende de la posición que uno quiera adoptar. Entonces, aquí tiene líquido. Entonces el líquido se va desplazando. Y ese líquido al desplazarse, ¿se acuerdan de ellos hablando de unas células pilosas? Comienzan a mover esas células pilosas. ¿Y qué hacen esas células pilosas? Hacen movimientos iónicos, de potasio o de sodio. Entonces, o despolarizan o hiperpolarizan para saber si uno está o estoy parado, o estoy acostado, o me estoy yendo de lado. Eso es lo importante de acá, que uno se acuerde. Porque lo otro, lo que ellos intentan hacer, es muy técnico, que ni yo soy capaz de explicárselos en realidad. ¿Sí me entienden? Ni yo soy capaz. Porque es muy complejo. Pero en palabras grandes, ¿sigue? Entonces yo quiero que vean estas células. Entonces, gracias, muy amable. Esas células que yo iba a mostrar. No, dale, tranquila. Tranquila, aquí nos quedamos hasta las 9 de la mañana. Ya ese fue el otro. Entonces yo quiero que vean esto. Entonces cada vez que nosotros movemos la cabeza, se está moviendo eso allá adentro. ¿Sí me entiende? Esos 3 cositos que estábamos viendo se comienzan a mover y el líquido comienza a mover. ¿Y qué hace? Comienza a estimular esas células y los pelos comienzan a moverse y a abrir o a sacar cosas. Eso en realidad ese es el resumen de lo que hace para explicar esas cosas. Unas ven más en sentido vertical, otras más en sentido horizontal. El sáculo y el utrículo hacen esas 2 cosas. El utrículo tiene que ver más con lo horizontal y el sáculo tiene que ver más con lo vertical. Entonces, si yo me estoy parando, inmediatamente el movimiento hace que se despolarice y que el que se active sea el sáculo. Pero si yo me estoy moviendo hacia los lados, es el utrículo. Pero aquí, dale, sigue. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Esta parte, lo que ella intenta hacer es eso que acabamos de decir. Pero va conectado, dale, que yo quiero, hay una frase que me gusta mucho que está acá. Sigue. Acá, esta parte. Aquí resume todo lo que acaban de decir. Esta parte que es la que resume todo. Acuérdense que este man explicó, empezamos explicando, ¿se acuerda cuando él habló de los pontinos y de los bulbares? Y dijimos que unos eran estimulantes y otros excitatorios, pero también habló de los vestibulares y hablamos que la palabra clave era equilibrio. Recuerden, ponerme de pie, poder estar de pie, poder caminar y también poder tener equilibrio. Pero miren que dónde está ubicado el aparato vestibular, es ese que les acaban de describir ellos. Dice, está ubicado en el oído interno. Cosa importante, envía información hacia diferentes partes del sistema nervioso. Paremos. Entonces ella fue lo que intentó explicar. Este man comienza a mandarle a diferentes partes. Por ejemplo, hay una muy importante, porque me imagino que es la próxima clase, no sé, que es mandarle al cerebelo. El cerebelo es un cerebro chiquito.
Y el cerebelo es un man que me fascina a mí, que casi nunca le ponen claro, sino que me tiro a la otra esposa. Ahora sí que me acaba de tirar a los de los otros, a la otra esposa. Porque el cerebelo es un man que vive corrigiendo cosas. Entonces cuando yo voy caminando y yo me encuentro una vaina y entonces yo levanto la pata más, el cerebelo fue el que corrigió la información. Le digo, ojo que hay que levantarla más. Si usted sigue, va a patear eso. Pero gracias a la información que le manda este man, porque este man es del equilibrio, ¿sí ven lo bacano? Entonces el man le dice, si usted no levanta la pata, se va a tropezar y se va a ir de jeta. Porque este man es el del equilibrio. Pero ¿quién es el que corrige? El cerebelo. Entonces por eso existe este fascículo, vestíbulo, no por acá, vestíbulo cerebeloso. Lleva información al cerebro, especialmente al lóbulo flóculo-neural, eso lo van a ver, que coordina los movimientos finos y la posición corporal. Entonces lo bacano de este man es que este man comienza a mandar información a todos y todos le mandan información a él para él poder ir diciendo cómo tiene que mantener el equilibrio, si no, no podíamos mantener el equilibrio. ¿Sí entienden? Y veremos en la próxima clase, van a hablar de cerebelo, es que yo no sé quién es la próxima clase. Ah, ¿no hay próxima clase? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y de qué van a hablar? Cerebelo y glándulas. Ah, es una maravilla, ¿sí? Como yo me supiera esta vaina. Entonces, claro, es que tiene que, para poder entender, no me lo va a tirar después. Entonces, este man le manda información al cerebro para poder mantener el equilibrio. Eso es lo que me interesa a mí. Pero mire lo que dice aquí. Y otra cosa interesantísima son los ojos. ¿Ustedes alguna vez jugaron a la gallina ciega? ¿Saben qué es la gallina ciega? ¿Cierto? Ah, la gallina ciega es, ¿cierto? O le pusieron la cola al burro, ¿cierto? Entonces le tapan, o le cascaron, ustedes conocen una vaina que llamaban piñata, y le tapaban los ojos, y había un chino que le daba palo a todo el mundo, y eso, más huevones los papás que le dan el palo más grande de la casa, y el chino comenzaba a acabar con todo. Cuando uno le tapan los ojos, uno por lo regular extiende las manos. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué le tapan los ojos y no comienza? Tan bolón. No es tan bolón, es que lo necesitan, porque ella lo explicó ahorita. Dale la siguiente, porque ahí se acabó. Ahí se yo no voy a tirar el caso, porque esto no quiero tirarme el caso. Claro que ya me lo tiré hace rato. Pero en fin, entonces es importantísimo para el equilibrio las piernas. ¿Se acuerdan? Uno lo primero que hace cuando pierde el equilibrio es abrir las piernas, ¿cierto? Ojo con eso, ojo con estar abriendo las piernas. Bueno, entonces, pues para sostener el equilibrio. Yo a veces digo unas cosas terribles. Entonces, para sostener el equilibrio, ¿cierto? Y otra cosa son los ojos. Los ojos. Eso nos ayuda muchísimo. Todo lo que hemos dicho, todo lo que ellos hablaron, todo lo que hemos hablado de oído interno, ¿cierto? De vestibular, pero tenemos sensores aquí en el cuello. Devuélvete a ese, que eso es genial también. ¿Dónde está esa parte? Que me parece acá. Y en los pies, en las plantas de los pies. ¿Ustedes supieran lo valiosas que son las plantas de los pies para poder sostener el equilibrio? ¿Cierto? Por eso uno hace esto. ¿Se ha visto? Que no se va a caer uno así. Es todo eso, es por los sensores. Todos los sensores que tenemos, como igual que los carros, el cuerpo humano tiene sensores acá, sensores acá, sensores acá, sensores acá y sensores acá. Usted se va acá y lo primero que hace es abrir los brazos, y es lo que tiene que hacer, abrir los brazos. Usted se va a ver de jeta ahí. No sea tierno, man, o sea, abra los brazos. ¿Qué pasó este man? No, se achucó. El mejor verbo para con el verbo más bacano, ustedes han conjugado el verbo achucar. ¿Y cómo se dice vosotros te achucáis? ¿Tú te achucasteis? ¿Listos? ¿Está claro? Eso es lo que me interesa. Sobre todo esa frase, esa última frase. Ahora sí hay que hacer por ello. Tenemos un hombre de 58 años y sufrió de un accidente cerebrovascular. Generalmente dado por una isquemia. La isquemia es cuando se obstruye, digamos, un vaso, ya sea por algún coágulo, y lo que hace es que puede afectar a la corteza motora primaria izquierda. Como nosotros habíamos visto, la corteza motora primaria izquierda tiene muchas funciones, más que todo las funciones de los movimientos finos, de las manos y de los dedos. Entonces, sabemos que también está afectada la parte del tronco encefálico.
Entonces, como vimos nosotros, en el tronco encefálico se encontraban los núcleos reticulares vulvares y también los núcleos reticulares pontines. Entonces, el examen físico presenta debilidad severa en el brazo y pierna derecha. Es una hiperreflexia. Entonces, esto se da porque generalmente nosotros tenemos dos vías, que estas dos vías, lo que van, las vías córtico-reticulares y las vías retículo-espinales son las que van a generar o inhibir como la función, o sea, la función de ellas, que ellas tienen es la actividad refleja. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al, digamos, presentar esta debilidad severa, es decir, que todo lo que se lesiona en el hemisferio, digamos, derecho, que en este caso desde este hombre, todo va a somatizarlo o va a causar debilidad en el otro lado del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay unas decusaciones en ese bulbo raquídeo. Aumento del tono muscular por la espasticidad y el signo de Babinski positivo en pie derecho. Este signo generalmente es como que hacen que el dedo gordo normalmente lo que tiene que hacer es flexionarse, ¿no? En el caso cuando ya le van a palpar, digamos así. Venga, yo se lo cuento. Cojan, ¿tienen por ahí un chino chiquito de la familia? Cojan ahí, escondido que los resten un pero chiquito. Entonces los recién nacidos usted coge, les van a enseñar a ustedes. Cogen ustedes con el lapicero y le hacen así, y él hace los dedos así, el piecito lo hace así. Háganse ustedes y verán que ustedes hacen. No se puede. No se hace, yo me hago. No pasa nada, ¿cierto? Cuando un adulto vuelve y hace lo mismo que el recién nacido, se llama signo de Babinski. Y eso quiere decir que está afectada esa atención. Siempre que se lo van a enseñar en semiología. Entonces nosotros no hacemos Babinski. El Babinski desaparece con la edad. A los 3 meses ya no hay Babinski. Pero si vuelve y aparece, es porque se afectó esa vida. ¿Cierto? ¿Listos? Entonces, en conclusión, hay que saber que si, digamos, la corteza motora ya no está, entonces, digamos que va a dejar de ejecutar pues, movimientos como finos o movimientos también de los otros miembros superiores e inferiores. Pero hay que saber que esta corteza motora no únicamente tiene estas células de Betz que se encargan de estos movimientos finos, sino que esta corteza motora también tiene otras fibras y que son casi el 97%. Y estas fibras son las encargadas de hacer los otros movimientos. O sea, se encargan de hacer movimientos bruscos, por ejemplo. Entonces, cuando se lesiona, pues este paciente pierde esa fuerza y pierde ese control fino. Y hay que recordar que también puede perder hasta la vocalización y la masticación, porque como en esa corteza motora se encontraba la área motora primaria, que es la principal, en esa área motora primaria generalmente ahí se hacen las funciones más complejas, a diferencia de la suplementaria, que la suplementaria las hacen pero con un estímulo mucho más fuerte. Pero lo más importante es que digamos que la área premotora también, también estimula esos músculos independientes contralaterales, pero esto no significa que van a estimular un músculo independiente, no, ellos estimulan varios músculos para generar un movimiento en específico. Entonces, esa área premotora también es la que nos genera como esas imágenes motoras. Entonces, al generarnos este paciente, también, digamos que eso de, digamos, como la ejecución y la programación de ciertas actividades complejas, no las va a poder, pues, realizar. Entonces, conclusión. Esa es la conclusión, ¿vale? La importancia que tiene el área motora primaria, el área suplementaria, el área premotora, está relacionada directamente, pues depende de la vía que utilicemos. Si utilizamos la vía piramidal, estamos utilizando vía de movimientos finos, que se complementa con el tronco encefálico, con la zona, recuerda que el tronco encefálico, yo dije, ya lo hemos visto, estamos hablando solamente de la complementación de los movimientos, de la coordinación de movimientos y sobre todo el equilibrio, que va de la mano con el cerebelo, que es la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo?
y que cualquier afectación y el ejemplo es muy bueno con el accidente cerebrovascular, que es lo que ustedes se van a encontrar. Por eso ustedes ven que los pacientes, por ejemplo, muchos pacientes con accidentes cerebrovascular siguen caminando, pueden volver a caminar, sí, pero arrastran, por ejemplo, comienzan a arrastrar una pierna. ¿Se dan cuenta? Eso se llama marcha del segador. Esto lo van a aprender también en semiológico. Entonces, ¿por qué? Porque él puede hacer movimientos bruscos, pero ya todos esos movimientos coordinados que ellos nos describieron en la descripción ya no los pueden hacer. ¿Hay posibilidad de recuperación? Casi. O sea, llega un momento en que se estanca. Con fisioterapia van a recuperar mucha parte del movimiento. Por ejemplo, lo que habla ya de la evolución y de la masticación, la pueden recuperar, pero no todo. Hay cosas que ya no se van a recuperar nunca. Y que el paciente va a quedar con esas secuelas definitivamente. Ahí se muestra la importancia que tiene la corteza motora primaria, la premotora y la suplementar, ¿vale? Y el tronco encefálico en coordinación. Vamos a ver entonces dentro de 8 días, el viernes, cómo coordinamos o cómo complementamos con el encéfalo, como el cerebro nos complementa. Todo esto que hemos dicho de la exposición de hoy. No lo vayan a olvidar. Preguntas, please. Sí. ¿Cómo se relaciona lo que va en el equilibrio con las personas cuando se mueven? Ya, lo que pasa es que el mareo, cuando vean farmacología algún día, entonces hay un área que tiene que ver con el vómito y las náuseas y con el equilibrio. Van de la mano todas. Van de la mano. Por eso cuando se marean en el bus, en el vómito, por eso el expreso se llama expreso vomitariano. ¿Entienden? Entonces cuando usted se marea, le da vómito también, porque van de la mano. Entonces lo que sucede acá es que se estimulan esas áreas. Ya, en el momento en que eso se llama cinetosis, la palabra médica se llama cinetosis, viene de cine y cine significa movimiento. De la cinetosis es por el movimiento del auto. ¿Se acuerda de los otroditos y de los que ellos les mostraron? Comienzan a enloquecer el sistema vestibular. Y eso hace inatante que también produzca la sensación de mareo, porque usted no sabe si está para arriba, para abajo. Y encima de eso estimula el área del vómito. Van de la mano una con otra. Quisieron decir que para que uno se maree tiene que ver lejos. O sea, Imagínate. Mejor se toma un mareol, media hora. ¿Entiendes? Para que no me maree. Sí, pero se llama cinetosis. Y hay gente que tiene, ha visto gente que se desmonta la bicicleta y ya está mareado. Se marea de aquí a la cooperativa ya vomitando. Pero hay gente que no. Se da cuenta que hay gente que no. Y uno se marea más y yéndonos, pues, si usted va no hay conductor, si usted maneja casi usted imagina un chofer mareado, el asesino mareado. No, pues no. ¿Se entiende? Se marea más ahí de atrás. Los que hacen sobre todo los puestos de atrás, en los automóviles, uy, esa vaina es una vaina. Pero hay gente que tiende a marearse más porque tiene o lo que hablamos hace rato también de los otros. Tienen, ¿cómo se llama? Valores umbrales mucho más chicos y con cualquier cosa guarda. Y hay gente que no me marea. No creo que le va muy bien. Okay. Question, please. Eso del mareo puede ser adaptable, por ejemplo, una persona que se maree fácil y que viaje constantemente llega a un punto ¿Que se adapte? Casi no. Casi no. Por lo menos terminan tomando medicamento casi siempre. Sí, ya se conocen. Y otra cosa del mareo es que el mareo desaparece, pero sí desaparece con la edad. Así que los chinos chiquitos se marean y encima de las mamás les fascina meterles chorizo y papa y eso para después vomitan una pizza. ¿Se lo han visto? Entonces se adapta pero con la edad, pero cuando el paciente ya tiene un problema, ya la cosa es distinta. Ahora, después van a hablar de enfermedades como la enfermedad de Meniere, ¿cierto? Que es y la otra que se llama vértigo. El vértigo es una cosa jodidísima en los pacientes. Manejar el vértigo es vivir mareado. Y quiero sintetizar vos, es que vivir mareado. Y tiene que ver con lo que acabamos de exponer con el obsesión. ¿Sí? ¿Eso? es una persona que tenga la distinción hasta que nazca por lo menos de consumo interno. ¿Cuál es la compensación médica? Tenía serios problemas de seriosísimos.
ahí está toda la organización mental. Como le digo, está reflejado en los conductos semicirculares, está reflejado específicamente cómo está el mundo. La tridimensionalidad del mundo está reflejada. ¿No más? Hoy es sábado. Acabo de terminar mi semana. Mañana tengo que comenzar a calificar a las 6 de la mañana, que no los quiero. Gracias, mi amable.